Bueno, la intención de esta presentación es mostrarle de la manera más práctica posible cuáles son las modalidades ventilatorias que usamos más frecuentemente en neonatología. Y para eso vamos, un segundito. Cuando intubamos a un paciente, como mostró la doctora Ina, o como va a mostrar en un siguiente video, la primera pregunta que nos hacemos, que nos tenemos que hacer es ¿cuándo potencialmente podemos extubar a este paciente? Y esto porque lo remarco, ustedes que saben que la ventilación mecánica es un arma muy valiosa en neonatología, pero tiene efectos colaterales para el paciente. Entonces esa es la primera pregunta que nos hacemos y después nos vamos a hacer la siguiente pregunta, que es para entender cómo funciona cada una de las modalidades respiratorias, y vamos a empezar con la pregunta número 1, es preguntándonos quién gatilla o dispara la respiración mecánica, es decir, de qué manera le decimos al respirador que envíe una ventilación mecánica. Esta señal, esto es una señal que es enviada al respirador. Esta señal puede ser en forma de flujo, de presión, etc. y se llama trigger o gatillo, o gatillo, que ustedes lo pueden ver de esa manera en las distintas marcas o modelos de respiradores. Esta señal, entonces, que dijimos que puede ser flujo o presión, va a ser detectada por el sensor, y esta señal va a ser enviada al respirador, quien va a interpretar que el paciente está iniciando una ventilación espontánea y por lo tanto va a enviar una ventilación mecánica. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué parámetros limitan lo que estamos entregando, lo que está entregando el respirador específicamente? Y este límite puede ser, por ejemplo, tanta presión o tanto volumen. Vamos a poner un ejemplo. Para toda la cual modalidad ventilatoria, que es por presión, decimos que el respirador le entregue 15 centímetros de agua de presión. Y finalmente, la tercera pregunta es quién determina el final de la respiración mecánica, es decir, el paso de la inspiración a la expiración. Y esta señal está dada por tiempo o por flujo según la modalidad. Como ejemplo que se acordarán seguramente, cada una de sus unidades es el famoso tiempo inspiratorio. Bueno, el tiempo inspiratorio es uno de las señales o de los parámetros que preseteamos en el respirador y que nos va a decir cuánto va a durar la inspiración mecánica. El gran detector de estas señales es el sensor de flujo, como lo vieron en el video. El más frecuentemente utilizado es el anemómetro de alambre caliente, en donde el respirador capta las variaciones de la temperatura del alambre y convierte esas variaciones de temperatura en señales. ¿Qué señales? Presión, flujo o volumen. ¿Cuál es la más utilizada como señal? El flujo. Hay otras formas o otras variedades de sensores. Uno de ellos es el neumotacógrafo, que va a medir las diferencias de presiones en relación al flujo de gas entre el puerto de entrada y de salida, y esto lo va a transformar en una señal que va a ser captada por el respirador y que de la misma manera que el modelo anterior va a transferir esa señal al respirador, que va nuevamente a captar eso como el inicio de una ventilación del bebé. La ubicación, en relación a la ubicación, los sensores pueden ser proximales o distales. El proximal es el que está cerca de la boquilla. Esto da una medición más precisa, pero por lo general la gran mayoría de los equipos, por no decir todos, tienen un sensor proximal, y si no disponen de este también tienen un sensor distal que está dentro del equipo, que es el que no vemos. Entonces, volviendo a la diapositiva de qué nos preguntamos, vemos acá una curva de presión en función del tiempo. En el primer círculo es donde la señal o gatillo es el que le dice al respirador que envíe una ventilación mecánica porque el bebé está iniciando su respiración. Esto, por supuesto, ayuda lo que determina es que haya una sincronía. Recuerden que no existe una sincronía perfecta, pero este gatillo trigger, cuando veamos un respirador, vamos a tener que recordar que el gatillo trigger
si está muy duro, o sea, si está puesto a niveles muy altos, no va a poder disparar el paciente porque va a tener que generar mucha presión o mucho flujo para que sea captado como señal, o si está muy blandito, blando le decimos nosotros, o a valores muy bajos, puede aparecer como efecto colateral el autociclado. La segunda pregunta que nos hacíamos, y donde vemos en el segundo círculo, es el límite de la inspiración, hasta cuánto el respirador entrega, cuánto volumen, cuánta presión. Eso va a depender, por supuesto, si estamos utilizando modalidades por volumen o por presión. En el tercer circulito vemos el paso de la inspiración a la expiración, y esto dijimos que podía ser por flujo o por tiempo. Y finalmente, para todos los pacientes, por supuesto, se usa o hay una presión de base que no es nada más ni nada menos que la presión positiva al final de la expiración. Si no está seteada la presión positiva al final de la expiración, va a haber tendencia al colapso alveolar porque va a disminuir la capacidad residual funcional. Entonces, y antes de entrar a cada una de las modalidades en particular, vamos a recordar rápidamente qué parámetros modifican la oxigenación. Oxigenación en los gases en sangre se traduce como valores de presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Por supuesto, esto ya lo conocen, si modificamos la FiO2 vamos a modificar la oxigenación, y si modificamos cualquiera de los parámetros que altera la presión media o que modifican la presión media en la vía aérea, que también se llama área bajo la curva, aquí ahora vamos a ver una diapositiva, un gráfico en relación a eso, sobre la presión media en la vía aérea va a intervenir la presión inspiratoria máxima, mayor presión inspiratoria máxima, mayor presión media en la vía aérea, lo mismo para la presión positiva al final de la expiración, a mayor PEP, mayor presión media en la vía aérea, también como está la relación IE, a mayores tiempos inspiratorios, mayor va a ser la presión media en la vía aérea, y el flujo que por lo general, para las modalidades ventilatorias que usamos en neonatología, ninguna de ellas es en ninguna de ellas podemos variar el flujo porque la mayoría de las modalidades son flujo a demanda, es decir, es un parámetro que no lo modificamos, pero también si llegasen a usar esa modalidad, por ejemplo la más famosa TCLP, esa modalidad sí podemos variar el flujo, y a mayor flujo vamos a modificar la presión media en la vía aérea. Este gráfico vemos que tenemos tres líneas de curvas. En la primera, esta curva de presión en relación al tiempo. Fíjense que lo amarillito es la respiración espontánea y el gráfico rojo es la respiración mecánica. Y el área bajo la curva se refiere a todo lo que está por debajo de cada ciclo respiratorio. Este ciclo empieza acá, cuando inicia la inspiración, llega hasta esta presión inspiratoria máxima, se abre la válvula expiratoria, inicia la expiración y comienza un nuevo ciclo. Todo esto, todo lo que está por debajo de esta curva se llama área bajo la curva o ABC, y esto nos sirve de ayuda a memoria para recordar qué es presión media en la vía aérea. Entonces acá vemos presión inspiratoria máxima, presión positiva al final de la expiración, tiempo expiratorio, y si vemos la curva en una perspectiva más general, vemos también la frecuencia. La frecuencia también interviene modificando la presión media en la vía aérea. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es la ventilación, que en gases en sangre se traduce como el valor de PCO2, es decir, de presión parcial de CO2 a nivel arterial, y para eso tenemos que recordar la famosa formulita del volumen minuto, que no es más que multiplicar el volumen corriente o volumen tidal, es el volumen que ingresa en cada ventilación al bebé, por la frecuencia respiratoria seteada. Entonces, conociendo la formulita de ventilación minuto, vamos a saber que sobre la frecuencia van a intervenir el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, la relación entre ellos. Sobre el volumen corriente va a tener impacto el gradiente de presión, es decir, la diferencia que hay entre la presión inspiratoria máxima y el PEP. Esto es lo mismo ocurre en la ventilación de alta frecuencia, solamente es que es más fácil acordarse porque modificamos un solo parámetro que es la amplitud o delta de presión. Es decir, si nosotros tenemos que elegir un parámetro para modificar y que tenga más impacto sobre la eliminación de CO2, vamos a elegir siempre gradiente de presión y no frecuencia como
todavía se cree en algún que otro lugar, pero recuerden que más impacto sobre la ventilación tiene el delta de presión. Y por supuesto, también la ventilación va a depender de la resistencia que ofrezca la vía aérea y las tubuladuras y de la compliance, es decir, de la distensibilidad del pulmón. Un pulmón, por ejemplo, de una hialina severa tiene una compliance muy disminuida y, por supuesto, eso va a interferir sobre la ventilación minuto, y por eso es que cuando tienen bebés con enfermedades membranas hialinas severas, o no tanto, además de impacto sobre la oxigenación, van a tener impacto sobre la ventilación y CO2 por ahí, por arriba de los valores normales. Entonces, empezando con la primera modalidad, que es la modalidad asistida controlada, vamos a intentar entender cada una de las modalidades en función de su nombre. Entonces acá tenemos dos componentes de la modalidad, el componente asistida y el componente controlada. Desde el punto de vista de la nomenclatura, se usan dos básicamente, A/C, y la otra que se utiliza es PTV, que significa Patient Trigger Ventilation, o lo que es lo mismo, ventilación gatillada o disparada por el paciente. Y volviendo a las preguntas que nos hacíamos, esta es una modalidad que está gatillada por el paciente, por eso es sincronizada, está limitada por presión, es decir, nosotros ponemos tal o cual presión en el respirador para entregar, y está ciclada por tiempo. Nosotros decimos tal o cual tiempo inspiratorio antes de que se abra la válvula expiratoria y permita la expiración. Entonces, se llama asistida porque toda y cada una de las respiraciones espontáneas y efectivas se refiere a que son capaces de gatillar una respiración mecánica, van a gatillar esta respiración mecánica de tal manera que lo que define a esta modalidad es que quien comanda la frecuencia respiratoria es el paciente, no el respirador, cuando por supuesto el paciente tiene un esfuerzo respiratorio lo suficientemente efectivo para gatillar una respiración mecánica, y por supuesto no está en apnea. Para todas las modalidades ventilatorias, y esta es otra pregunta que con frecuencia nos hacemos en las unidades, ¿con qué setting iniciamos? ¿Con qué parámetros nos guiamos para iniciar para ingresar un bebé a asistencia respiratoria? Y la respuesta es relativamente sencilla y es algo que tenemos que acostumbrarnos a ver en los respiradores que tenemos en nuestras unidades, y que es el volumen tidal en mililitros por kilo. Recuerden que el volumen tidal para un recién nacido oscila entre 4 a 6 mililitros por kilo, es decir, ¿cuál va a ser el setting que vamos a elegir? Aquel que nos permita alcanzar los 4 mililitros por kilo como mínimo y no superar los 6 mililitros por kilo como máximo en términos generales. Entonces, hablamos del componente asistido, pero también puede ser controlada esta modalidad. ¿Cuándo actúa esta otra parte de la modalidad? Esto es cuando el esfuerzo respiratorio del paciente es absolutamente inefectivo para gatillar una ventilación mecánica o está en apnea. Ingresa lo que se llama ventilación de backup, de respaldo o de apoyo, de tal manera que en ese momento quien va a controlar la frecuencia respiratoria va a ser el respirador. Pero si el bebé tiene un esfuerzo respiratorio lo suficiente como para gatillar ventilaciones mecánicas, va a funcionar la mayoría de las veces la parte asistida de la modalidad. Y para el destete o weaning o salida del respirador, entonces lo que vamos a modificar es la presión inspiratoria pico, porque dijimos que quien comanda la frecuencia respiratoria es el bebé. Si nosotros disminuimos la frecuencia respiratoria de backup, eso no va a tener impacto sobre la frecuencia respiratoria del bebé si es que está respirando de manera efectiva, de tal manera que no vamos a iniciar nunca el weaning. El weaning se inicia entonces disminuyendo la presión inspiratoria pico y viendo si hay cambios o no sobre la oxigenación a través de un oxímetro de pulso. Esto es entonces la modalidad asistida controlada. Como ven acá, esta es otra marca de respirador de otra empresa. Fíjense que acá dice asistida controlada. En la parte de abajo ven lo que seteamos, la frecuencia respiratoria, que recuerden que es de apoyo o de backup, la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, presión positiva al final de la expiración. Este es el famoso trigger o gatillo. Vuelvo a repetir, si el gatillo es muy duro, no va a permitir que el bebé envíe la información al respirador de que está iniciando una ventilación espontánea, y si está muy blandito puede autociclar. Y finalmente,
la FIO2, y del lado izquierdo, de manera vertical, vemos, en este caso, frecuencia, volumen tidal expiratorio. Vemos también la presión plató, que no la utilizamos nosotros en neonatología, y la presión positiva al final de la expiración. De todo esto, ¿qué es lo que tenemos que mirar con mayor atención? Dijimos el volumen tidal expiratorio, porque esto nos está hablando de ventilación, y por supuesto también programar para poder ver la presión media en la vía aérea, que dijimos es un indicador de oxigenación, además del oxímetro de pulso. Otro ejemplo, frecuencia, presión inspiratoria máxima, tiempo inspiratorio, PEP, el trigger o gatillo, FIO2, y de este lado vemos otros parámetros. Acá vemos otra vez el volumen tidal expiratorio. Fíjense que bajito es que es el volumen tidal expiratorio, suponiendo que este bebé tuviese 1 kilo, está recibiendo nada de volumen tidal, por lo tanto algo está pasando y hay que chequear cómo está el paciente primero y ver si el respirador está adecuadamente seteado, calibrado para ese paciente. Bueno, dijimos que la otra nomenclatura es utilizar las siglas PTV, que dijimos que era Patient Trigger Ventilation, que significa ventilación gatillada por el paciente y que es sinónimo de asistida controlada. Acá también nos recuerda esta marca en particular, que los 40 de frecuencia respiratoria CTA son de apoyo, van a funcionar o van a entregarse al paciente solo en el caso de que su respiración sea inefectiva para gatillar una ventilación mecánica o esté en apnea. Lo demás ya lo vieron: tiempo inspiratorio, PEP, presión inspiratoria pico y fracción inspirada de oxígeno. Vamos a ver la segunda modalidad ventilatoria que usamos frecuentemente en neonatología, y que es la ventilación con presión de soporte, que por nomenclatura la conocemos como PSV, o Pressure Support Ventilation, o también como simplemente PS. Esta, si la comparamos con la modalidad anterior, es también gatillada por el paciente, por eso es sincronizada, también es limitada por presión, y la diferencia es la forma de ciclado, es decir, cómo se pasa de la inspiración mecánica a la expiración. Y en este caso es ciclada por flujo. ¿Esto qué le permite al paciente? Controlar o comandar tanto el inicio como el final de la inspiración mecánica. Por eso tiene una mejor, o tendría una mejor sincronía, de todas las modalidades las que tendría una mejor sincronía, pero recordemos que es una modalidad espontánea, es decir, depende de que el paciente tenga respiraciones espontáneas, y que habitualmente la usamos en la fase de weaning o destete del respirador. Entonces, recordando esta modalidad, quien determina la frecuencia respiratoria es el paciente, pero sin embargo no debemos olvidarnos de programar la ventilación de backup o apoyo, porque supongamos, ustedes ponen un bebé que consideran que ya está para retirarle el respirador, y se olvidaron de setear la respiración de backup, o la respiración de backup que está previamente seteada por defecto es insuficiente, el bebé puede tener episodios de hipoxemia, lo cual por supuesto no es recomendable para nada. Esta modalidad entonces se emplea en combinación con SIMB o como modalidad única, sin combinarla con ninguna otra modalidad, en el destete o weaning del respirador. Recuerden entonces que cicla por flujo, no por tiempo. Bueno, esto del ciclado por flujo, vamos a ver en este gráfico, que es vemos cómo es la curva de flujo. La curva de flujo tiene una rama inspiratoria, que es toda la montañita desde que empieza hasta que termina, todo esto es inspiración. Acá el gas ingresa, que está ingresando el paciente, lo hace a una velocidad mayor, por eso tiene esta forma el gráfico, hasta que alcanza un flujo pico o 100%. Luego sigue ingresando flujo, pero a una velocidad menor, por eso se va achatando o aplanando la curva. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros al respirador que abra la válvula expiratoria y permita la expiración del paciente? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta a qué porcentaje del flujo pico inspiratorio queremos que se abra la válvula. Para decirlo de una manera práctica y para que se entienda en el gráfico está seteada, eso se llama sensibilidad de terminación.
está seteado al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando falte un 5% para alcanzar la línea de base, se va a abrir la válvula expiratoria. Si la seteamos en 10, se va a abrir más arriba. Si la seteamos en 20, se va a abrir más arriba. Si la seteamos en 50, se va a abrir muy cerca del flujo pico inspiratorio. Por eso es importante recordar que en general se recomienda en los recién nacidos prematuros que la sensibilidad de terminación sea del 10%, es decir, que se abra la válvula expiratoria cuando falte un 10% para alcanzar la línea de base, y en los bebés de término alrededor de un 15% está bien. Todo lo que está por debajo del 0 es la expiración, así como existe un flujo pico inspiratorio, existe un flujo pico expiratorio. Esto es la explicación del ciclado por flujo y de por qué el paciente puede comandar tanto el inicio de la ventilación mecánica, porque esto es captado por el sensor de flujo cuando el bebé hace el esfuerzo respiratorio, envía una ventilación mecánica, ingresa el flujo al paciente y el propio paciente, cuando está alcanzando aproximadamente, en este ejemplo, el 5% antes de llegar al 0, se abre la válvula expiratoria, de tal manera que también comanda la terminación de la inspiración mecánica. Esto es como se ve en esta marca en particular, la presión de soporte como PSB. Fíjense que acá también nos recuerda esta marca en particular que estos 30 de frecuencia respiratoria son de apoyo, solo van a funcionar si el bebé está en apnea o tiene un esfuerzo respiratorio insuficiente, y ya vamos a saber que este bebé hizo una apnea, si empieza a utilizar la respiración de backup, que hizo una apnea o que su esfuerzo respiratorio es insuficiente y si se pone taquicárdico o hipóxico, sabemos que todavía no es el momento de extubarlo. También se setea tiempo inspiratorio. Ustedes dirán, ¿para qué se setea tiempo inspiratorio si es una modalidad ciclada por flujo, no por tiempo? Bueno, el tiempo inspiratorio que se setea en presión de soporte es un mecanismo de seguridad, porque supongamos que hay una gran pérdida peritubo que no nos dimos cuenta, o secreciones en la tubuladura, entonces todos esos van a interferir en la lectura del sensor, de tal manera que nunca vamos a saber, o nunca el respirador se va a dar cuenta que el bebé ya está por finalizar, está descendiendo su flujo inspiratorio, de tal manera que tiene que existir un mecanismo de seguridad. Si no cicla por flujo, como mecanismo de seguridad ciclará por tiempo. Pero por definición, presión de soporte cicla por flujo, no por tiempo. Acá vemos P, presión inspiratoria pico y FiO2. Entonces, en este respirador en particular, vamos un segundito a la diapositiva anterior, vemos configuración de PSB, dice acá, o sea, configuración de la presión de soporte. Si lo tocamos se despliega esta imagen que dice que al 5% de la línea de base, él se va a abrir la válvula expiratoria permitiendo la expiración del bebé. Acá, en este caso, como lo mostraba el licenciado Falsetti, si el sensor de flujo no está conectado, no está funcionando, el respirador lo muestra. No hay sensor de flujo conectado al paciente, por lo tanto, este paciente, aunque está seteado para recibir presión de soporte, al no tener un sensor de flujo proximal, que es uno de los requerimientos para ofrecer presión de soporte, esto no, por definición no es presión de soporte, aunque está el sensor de flujo distal, la medición del sensor de flujo distal es más errática que la del proximal. Esto es simplemente para que traten en la medida de lo posible de siempre usar sensores de flujo para todos los pacientes. Esta es otra marca de respirador. Fíjense que acá no se ve ni la frecuencia respiratoria ni el tiempo inspiratorio, porque son seteos de backup. Por lo tanto, este paciente va a recibir 14 de presión de soporte, 6 de PEP, está con un trigger de 0,1 litros por minuto como disparador de la respiración mecánica y una FiO2 de 36%. Y vamos a ver finalmente la tercera modalidad que utilizamos y que creo que es la más utilizada para la mayoría de las unidades. Después, por ahí nos pueden comentar ustedes cuál es la modalidad que más utilizan. Comparándola con las anteriores, también es una modalidad gatillada por el paciente.
También está limitada por presión, así que hasta el momento no hay ninguna diferencia, y también es ciclada por tiempo, es decir, si la comparamos con la presión de soporte, la única diferencia es el ciclado por tiempo en ese IMB. Dijimos que la presión de soporte cicla por flujo. Y si la comparamos con asistida controlada, no existiría hasta ahora ninguna diferencia. Bueno, la gran diferencia es que el respirador va a entregar un número fijo de ventilaciones mecánicas sincronizadas. Sincronizadas en su mayoría, no en un 100%, porque dijimos que no existe una sincronía perfecta. De tal manera que podemos decir entonces que ese IMB significa que el ventilador o respirador entrega de manera mandatoria, pero intermitente, ventilaciones mecánicas a un número fijo. Es decir, quien comanda la frecuencia respiratoria es el respirador. Sí se permite, por supuesto, respiraciones espontáneas entre las mecánicas, pero si no la combinamos con ninguna otra modalidad, va a entregar o va a permitir que el paciente tenga respiraciones espontáneas, pero solo soportadas por presión positiva al final de la expiración. Por esto, como lo dijimos al principio, si se emplea sin combinarla con ninguna otra modalidad, y es por eso que la recomendación es combinar esta modalidad, SIMB, con la presión de soporte, para que esas respiraciones espontáneas no reciban solamente PEP, sino también un determinado soporte. Ese determinado soporte, cuando iniciamos la ventilación mecánica, en general se recomienda que sea un 80% de la presión inspiratoria pico. Algunos de los modelos de respirador, por ejemplo el SL5000, muestra esto como un porcentaje, 90, 80, 70%, y otros lo muestran como un número, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas. Bueno, fíjense que acá estamos en la modalidad SIMB, con este setting, 18,7, 40 de frecuencia respiratoria, 0,45 de tiempo inspiratorio y 45% de FiO2, y acá lo voy a estar recibiendo exclusivamente SIMB, porque la presión de soporte está apagada. Si esto ocurriese a esta frecuencia, a frecuencias altas, en general no habría mayores inconvenientes. A frecuencias bajas es cuando se presenta el inconveniente. Supongamos que en vez de tener 40 ventilaciones por minuto, tuviésemos 20 y el bebé respira 60. Es decir, hay 40 respiraciones que solamente reciben PEP y no reciben nada más que eso. Esto, por supuesto, va a aumentar el trabajo respiratorio del paciente y no es lo aconsejable. De tal manera que debemos ingresar, acá, configuración de PSB, se despliega esta imagen, y acá configuramos con la flechita subiendo o bajando a qué porcentaje de presión inspiratoria pico queremos que entregue el respirador como presión de soporte, al 90, al 100, al 80, etc. Bueno, acá se activó la presión de soporte, de tal manera que el bebé, cuando tenga respiraciones o respira a una frecuencia mayor que la que está seteada en el respirador, en este caso 40, supongamos que respira 60, hay 20 que van a ser soportadas con esta presión de soporte. Por eso esta modalidad SIMB se utiliza en combinación con presión de soporte. Acá es para mostrarles lo mismo. Fíjense que acá la presión no se ve muy clara en la imagen, pero la presión de soporte está en 0, de tal manera que acá tiene una frecuencia respiratoria seteada de 30, se respira 60 y 30 que van a recibir solamente 5 de PEP, si nosotros no modificamos o no seteamos la presión de soporte. Dijimos que algunos muestran como porcentaje, como el SL5000, en este caso se muestra como un número, y habitualmente para llegar a ese 80%, 90%, hemos puesto 11 como presión de soporte para un pico de 13, es decir, poco menos, 2 puntos menos como regla o como recomendación, no es que sea algo absoluto, como presión de soporte. Bueno, y recordar que cuando activamos la presión de soporte en combinación con el SIMB, vamos a tocar este 11 de presión de soporte, tenemos que también setear el backup. En este caso, 10% de sensibilidad de terminación y un tiempo inspiratorio de 0,55.
Si esto no estuviese activado por defecto de fábrica, los respiradores entregan alrededor del 5, 10% o 15% de sensibilidad de terminación y una frecuencia de backup como tiempo inspiratorio de alrededor de 0,4, 0,5. Pero es siempre importante conocer exactamente lo que estamos entregando y exactamente cómo está configurado nuestro respirador. Esta es otra marca en donde vemos también presión inspiratoria máxima, frecuencia PEP FiO2, tiempo inspiratorio, trigger o gatillo, es decir, la sensibilidad. Esto es la sensibilidad de terminación, esto es presión de soporte y esto ahora no vamos a ver en esta diapositiva. Bueno, entonces, para ir resumiendo, básicamente existen 4 modalidades ventilatorias que se utilizan con mayor frecuencia en neonatología. La primera, que en la actualidad no es aconsejable utilizarla, que es la ventilación mandatoria intermitente o IMV. Fíjense que este puntito es la respiración espontánea del bebé y esta montaña más grande, que está acompañada por una montaña pequeña y una montaña mucho más grande, que está acompañada también por la respiración del bebé. Acá el bebé respiró sin ningún tipo de soporte. Acá el bebé afortunadamente coincidió el inicio de la respiración del bebé con una ventilación mecánica. En este caso no hay ningún tipo de soporte, en este caso el bebé está finalizando su inspiración y abruptamente recibe una inspiración mecánica. Fíjense entonces que hay una asincronía entre el respirador y el paciente, por eso se llama ventilación mandatoria intermitente, y es el famoso ventilador tipo Secris, que probablemente en algunas unidades todavía se utilicen, pero que fíjense la sincronía que genera, la sincronía genera hipoxia, genera hipercapnia, está asociado a mayor frecuencia de displasia broncopulmonar, de hemorragia intracraniana, es decir, es una modalidad que en términos generales no debiéramos utilizarla. Si disponemos de ventilación sincronizada, dejamos de lado la ventilación asincrónica y utilizamos los modos ventilatorios sincrónicos. Bueno, volviendo entonces, esto es SIMV sin presión de soporte. Fíjense que se entrega una frecuencia fija de ventilaciones mecánicas y que le permite ventilaciones espontáneas al bebé, digo bien, con soporte solamente de PEP. En la tercera forma, la modalidad asistida controlada, vamos a ver todas montañitas del mismo tamaño y de las mismas características, porque dijimos que quien comanda la frecuencia respiratoria es el bebé. Por lo tanto, es la más sincrónica, o una de las más sincrónicas de todas las modalidades. Y finalmente, la presión de soporte, que en realidad este gráfico lo que está mostrando es SIMV en combinación con presión de soporte. Las montañitas más grandes son de SIMV y las más pequeñas son de presión de soporte. Supongamos que le pedimos al respirador que entregue 20 de presión inspiratoria pico, entrega los 20 a una frecuencia fija, y el resto, que son respiraciones espontáneas, están soportadas por una determinada presión. Por el gráfico aparentemente están soportadas al 50% del pico, y entonces esto genera menos trabajo respiratorio que si usasen SIMV sola. Fíjense cuánta presión es capaz de levantar acá el bebé y cuánta presión es capaz de levantar acá. Acá está ayudado, soportado por el paciente. En SIMV sola no está ayudado y por lo tanto solamente recibe soporte de PEP y genera una presión que dependerá de cada paciente en particular. Bueno, y finalmente, para terminar la presentación, no es una modalidad que vayamos a abordar ahora, pero cada vez más se utiliza en muchas unidades la ventilación con volumen garantizado, ventilación con objetivo de volumen, que tiene varias nomenclaturas: VG o volumen garantizado, VTO o volumen tidal objetivo, GB o garantía de volumen. Cada marca tiene su nomenclatura asignada. Y recordar lo siguiente: es una modalidad que es gatillada por el paciente, es decir, es sincronizada, es limitada por presión, es controlada por volumen y es ciclada por tiempo, por flujo. ¿Qué significa todo esto? Quien dispara la respiración mecánica es el paciente.
nosotros ¿qué le pedimos al respirador? Que entregue tal o cual volumen tidal. Supongamos 5 mililitros por kilo de volumen tidal, pero no excediéndose de tal o cual presión. Vamos a poner un ejemplo, no excediéndose de 15 centímetros de agua de presión inspiratoria máxima. Por eso sigue siendo una modalidad por presión, es limitada por presión, pero controlada por volumen. Y puede ser ciclada por tiempo o por flujo, depende de con qué otra modalidad la combinemos. Si la combinamos con asistencia controlada, va a ser una modalidad ciclada por tiempo. Si la combinamos con SIMB más presión de soporte, va a haber ciclados por tiempo y por flujo, y si la combinamos solamente con presión de soporte, va a ser ciclada por flujo, que es la definición de presión de soporte. Bueno, vamos ahora a algunas preguntitas que nos van a permitir nos van a permitir a nosotros conocer a ver cuán bien o cuán mal transmitimos la información. Bueno, vamos a la primera pregunta, a ver si logramos entender los conceptos de cada una de las modalidades. En el caso entonces de la modalidad asistida controlada, la frecuencia respiratoria está controlada por, ¿cuál elegirían ustedes como opción correcta? Está controlada por el respirador, esto es, si las respiraciones del paciente son efectivas y está en apnea. La opción 2 es por el paciente, si sus respiraciones son inefectivas o está en apnea, o bien es controlada por el respirador, si las respiraciones del paciente son inefectivas o está en apnea. Esto sería funcionando la parte asistida de la modalidad, o el paciente si sus respiraciones son efectivas y no está en apnea. Es decir, está funcionando la parte asistida de la modalidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la opción que les parece correcta? Gustavo, activamos por favor la votación, gracias. Pueden ir contestando, gracias. Recuerden que existe una ayuda a memoria que es la definición del nombre de la modalidad, cuando es asistida y cuando es controlada. Esto lo pueden usar como ayuda a memoria. Va votando el 45%. Les damos un minuto más, Adrián. Bueno, perfecto. 50, casi 50. Ahí tenés, Adrián. Muy bien. Bueno, la respuesta que ganó como opción correcta para los espectadores es la opción número 3. Vamos a ver si es así o no. Bueno, un porcentaje bastante similar para las opciones 3 y 4, y vamos a ver por qué no es la 3. La 3 dice que quien comanda la frecuencia respiratoria es el respirador si el paciente tiene respiraciones inefectivas o está en apnea. Eso es correcto hasta esa parte. Entonces,
esto es la parte asistida de la modalidad. No, esta no es la parte asistida de la modalidad, es la parte controlada. Por lo tanto, no es correcta la respuesta simplemente por el hecho de que acá donde dice asistida debería decir controlada. Vamos a ver la 1 también para ver por qué no es la 1. Por el respirador, si las respiraciones del paciente son efectivas y no está en apnea. Si son efectivas y no está en apnea, quien comanda la frecuencia respiratoria en modalidad asistida controlada por definición es el paciente. Por lo tanto, no es la respuesta número 1. La 2 dice por el paciente si sus respiraciones son inefectivas o está en apnea. Si esto ocurre, quien toma el comando es el respirador como mecanismo de backup. Entonces la correcta es por el paciente si tiene respiraciones efectivas y no está en apnea. Entonces en este caso funciona la parte asistida de la modalidad. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a la siguiente pregunta. En la modalidad presión de soporte, ¿cuál les parece que es la opción correcta? No es una modalidad espontánea, es una modalidad ciclada por tiempo, es una modalidad que está ciclada por flujo y quien comanda la frecuencia respiratoria es el respirador, cuando las respiraciones del paciente son efectivas y no está en apnea, o es el paciente quien comanda el inicio y el final de la inspiración mecánica, lo cual mejora la sincronía. ¿Cuál les parece que es la opción correcta? Un 40% ya votó. Bueno, la opción que eligieron como correcta la mayoría de los participantes es la número 4. Vamos a ver si es así. Bueno, la mayoría estuvo correcto con la respuesta, porque el paciente comanda tanto el inicio como la finalización de la inspiración mecánica. Esto mejora la sincronía. ¿Por qué no son las otras? Sí es una modalidad espontánea, no es una modalidad ciclada por tiempo, dijimos que es una modalidad ciclada por flujo, por lo tanto la opción 2 no es correcta, y es una modalidad ciclada por flujo y quien determina la frecuencia respiratoria es el respirador cuando las respiraciones del paciente son efectivas y no está en apnea. Quien comanda la frecuencia respiratoria por definición en esta modalidad es el paciente. Y solamente toma comando el respirador cuando el bebé tiene respiraciones inefectivas o está en apnea, por lo tanto, tampoco es la correcta la opción 3. Vamos a la siguiente. En la modalidad de CIMB... Adrián, perdón, a la gente las respuestas son totalmente anónimas. Nosotros no estamos mirando quién responde bien o mal.
Así que pues, les invitamos a contestar a todos la respuesta que ustedes crean que es correcta, ¿sí? Gracias. Sí, 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 la evaluación es para nosotros. Bueno, entonces la modalidad SIMB, pues, utilizada como modalidad única, la frecuencia respiratoria total va a estar dada por el paciente solamente, por el respirador solamente, por el respirador y el paciente. Si las respiraciones espontáneas del paciente no están soportadas, va a aumentar el trabajo respiratorio, y esto aún más si el bebé tiene, la frecuencia respiratoria de SIMB es baja. O bien, por el respirador y el paciente, si las respiraciones espontáneas están soportadas, lo cual va a aumentar el trabajo respiratorio. ¿Cuál les parece que es la más correcta? ¿Solamente el paciente, solamente el respirador, ambos? ¿Y en qué casos? Pueden votar. Habilitamos la votación, Gustavo, Alejandro. Bueno, finalizó la votación. La mayoría de los participantes votaron como opción correcta la número 3. Bueno, es la opción correcta. Es decir, la frecuencia respiratoria total va a depender de la frecuencia respiratoria seteada en SIMB, más sumadas a las que haga el paciente por encima de las del respirador. Y si las respiraciones son espontáneas y no están soportadas, por supuesto que va a aumentar el trabajo respiratorio, sobre todo a frecuencias bajas de SIMB. El ejemplo que les contaba, supongamos que seteamos 20 de frecuencia respiratoria total de SIMB sin presión de soporte, el bebé respira 60 y 40 que no están soportadas, y va a aumentar el trabajo respiratorio en esas circunstancias. No solamente, entonces la frecuencia respiratoria total no depende solamente del paciente, no depende solamente del respirador, porque el respirador le permite respiraciones espontáneas al bebé. Y la opción 4, del respirador y el paciente, si las respiraciones espontáneas están soportadas, lo cual aumenta el trabajo respiratorio. Acá es exactamente lo contrario. Si las respiraciones espontáneas están soportadas, el trabajo respiratorio mejora, disminuye, no aumenta, por eso no es la opción correcta. Vamos a la siguiente. En relación a la modalidad SIMB más presión de soporte, es una modalidad combinada que nunca debiera emplearse. Aumenta el trabajo respiratorio, mejora el trabajo respiratorio al soportar las respiraciones espontáneas, o mejora el trabajo respiratorio al soportar las respiraciones mecánicas.
van matando muy rápido. Bueno, terminaron de votar, la mayoría votó por como opción correcta a la número 3. Es la opción correcta, mejora el trabajo respiratorio al soportar respiraciones espontáneas. Esto es lo que hace la presión de soporte en combinación con ese IMB. No es correcta la número 1 porque es una modalidad recomendada. Si lo empleamos de manera combinada, es probablemente, como les decía, la modalidad más empleada para las mayorías de las unidades, en nuestro país por lo menos. ¿Aumenta el trabajo respiratorio? No, lo mejora, porque al tener presión de soporte, las respiraciones espontáneas van a estar soportadas. Y mejora, la opción 4, no es correcta, dice mejora el trabajo respiratorio al soportar respiraciones mecánicas. Las que se soportan son las respiraciones espontáneas, las del paciente. Y vamos a la última, si no me equivoco. La modalidad asistida controlada se diferencia de SIMB porque, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La frecuencia respiratoria en la modalidad asistida controlada está determinada por el paciente cuando su esfuerzo respiratorio es efectivo y no está en apnea. En la frecuencia respiratoria en SIMB fija, determinada mayoritariamente por el respirador. Las respiraciones espontáneas ocurren sin soporte, esto es cuando se usa la modalidad SIMB sola. La modalidad asistida controlada es ciclada por flujo, SIMB es ciclada por flujo, o 1 y 2 son correctas. Pueden votar.
Bueno, la mayoría de la audiencia votó como opción correcta la número 5, es decir, 1 y 2 son correctas. Es la respuesta correcta, es decir, 1 y 2 son correctas. En la frecuencia respiratoria en la modalidad asistida controlada está determinada por el paciente cuando es capaz de disparar o de gatillar una ventilación mecánica y por supuesto no está en apnea. En SMB la frecuencia es fija, somos quien comanda mayoritariamente la frecuencia respiratoria, es el respirador. Y van a ocurrir por supuesto respiraciones espontáneas, sin soporte si es que esta modalidad no se combina con presión de soporte, y ni asistida controlada ni SIMB ciclan por flujo, ambas ciclan por tiempo, a tal o cual tiempo inspiratorio. La única que cicla por flujo es presión de soporte. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que no se hayan dormido como este bebé, y continuamos con la charla.